Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos uso de la palabra más poderosa que existe en el universo. Esa palabra es gracias. Agradezcamos todo lo que ha llegado a nuestras vidas, todas las bendiciones que hemos recibido y todas aquellas que están por venir. Ya, utiliza esa palabra, es súper poderosa. La puedes utilizar antes de dormirte, dar gracias por absolutamente todo lo que ha sucedido en tu vida, inclusive las lecciones, porque todo llegan para formarnos las personas que somos en la actualidad. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si necesitas hablar o conversar con alguien, también lo puedes hacer. No es que disponga de muchísimo tiempo, pero sí tengo las ganas y tengo la voluntad para hacerlo. Bueno, esta lectura ya sabes que consta de 3 partes. La primera parte para los que están en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar esta lectura dándote una recomendación. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Voy a comenzar con las personas que en este momento están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante mientras yo barajo tus cartas. Tienes que conectar con tu persona especial ya mismo. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti esa persona especial. Las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro cercano con respecto a su relación y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, bueno, fue una persona que se entregó mucho, pero es una persona bastante celosa. Es una persona que teme perderte, que te quiere, sí, que tiene unos sentimientos contigo. Yo podría decir que inclusive son unos sentimientos hasta medio enfermizos contigo. Teme mucho perderte. Dice que ha entregado todo de ti, que te entregó el corazón, el alma, el cuerpo, todo lo que es de su vida pero teme perderte. Teme que tú no lo quieras, que tú no lo ames o lo ames. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que superen cualquier tipo de dificultad que estén teniendo en este preciso momento y que salgan adelante de esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que piensa lo mejor, piensa con mucho optimismo con relación a ti, mejorar su relación, salir adelante de todo aquello que les esté perturbando la relación a ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que al parecer ustedes van a lograr, no sé, conjurar los problemas que tienen, llegar a acuerdos, sanar la relación. Tal vez tu persona especial tiene algunas heridas de abandono de su niñez, de su pasado, y eso lo marque ahora con esos pensamientos o con ser tan intenso, tan intensa o tan tóxico o algo así. Entonces, al parecer ustedes van a poder lograr superar esa situación. Pero mira que llega a la vida de ustedes algún problema, alguno de ustedes dos va a tener un problema, una dificultad con relación a algún proceso legal y que los va a afectar a ustedes como pareja. Mira que se van a abandonar el uno al otro y se van a sentir solos y solas en esa situación. Yo les aconsejo que no lo hagan, que si tu pareja o tú tienen un problema, bueno, que sean un equipo, que se unan para enfrentar cualquier tipo de situación que se les esté presentando. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Ser muy prudentes, el uno y el otro. Ser muy prudentes en absolutamente todo. Que miren que sus acciones no vayan a afectar a su familia, a su pareja, su futuro, que no los vayan a afectar y que no se vaya a presentar esa cuestión legal que te estoy diciendo en este momento. Sean muy prudentes con todo lo que hacen, especialmente relacionado con el negocio, con los negocios, con el dinero, con el trabajo. Ya no vayan a cometer errores de los cuales después se puedan arrepentir, porque cuando la leche ya está derramada no vale Santa Lucía. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis queridos angelitos a ti el día de hoy. Bueno, ahí salieron 2 angelitos súper maravillosos. Sí, son 2.
A veces salen más, ellos vuelan. Ese angelito te dice, tu obediencia es poder. Mira, hay una vocecita dentro de ti que te dice qué hacer y qué no hacer, qué realmente es lo que es bueno o no es bueno para nosotros y las demás personas. No seas sordo a esta voz y a tus guías espirituales. Y también ya sabes que hay compromisos inherentes en las relaciones, ya de fidelidad, de compromiso, de respeto, de verdad, de, no sé, de amor, de compasión, a menos que sea una relación abierta. Bueno, existirá todo lo demás, la fidelidad, ¿no? Pero lo demás sí. Bueno, entonces, hacerle caso a lo que realmente es importante. Este otro angelito te dice, busca un trabajo liberador. Bueno, si tú te estás sintiendo muy asfixiado o asfixiada con esta persona que es tu persona especial, porque tal vez está muy encima de ti, busca la manera de que solucionen eso y de tú salir como de esa cárcel en la cual tú mismo te has metido en esta relación. No te quiero decir que lo dejes o la dejes, ya, sino que solucionen esos problemas, esas dificultades, que para eso están las parejas, para ayudarse, para apoyarse, para ser un equipo y crecer individualmente y también como equipo, como pareja. Bueno, y vamos para adelante que para atrás no es. Bueno, ahora voy con la lectura para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este preciso instante, en este momento, has tenido algunas pérdidas. Yo podría decir que es algo relacionado con tu economía, perdón. Has cometido algún tipo de imprudencia y te ha llevado a perder dinero, no solamente dinero, sino también cierta como prestigio, credibilidad frente a las personas. Mira que ten mucho cuidado con esa situación porque es algo que tú tienes en este momento, o sea, credibilidad, prestigio, no solamente económico, sino socialmente. Eres una persona bastante confiable para los demás. Entonces no cometas errores que te lleven a ti, no sé, a perder no solamente dinero, sino a personas que podrían ser muy valiosas en tu vida en todos los aspectos. A pesar de que tú estás teniendo estos problemas y dificultades, tú nunca pierdes el ánimo. Tú dices, yo voy a salir adelante y eso es totalmente maravilloso, que tengas el ánimo, la voluntad y las energías para salir adelante y solucionar todo lo que tengas que solucionar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Sentirte como muy solo, muy sola, a pesar de que vas a estar rodeado de gente muy optimista, muy alegre, pero te vas a sentir solo y sola. Bueno, ten en cuenta qué es lo que te está sucediendo y sana aquello que tú tengas que sanar. Vas a solucionar ciertos problemas y dificultades, tal vez estos que se te están presentando ahora. Vas a tener claridad mental para poder solucionarlos. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes en ti, en tu madurez, en tu experiencia, pero también que tengas muy en cuenta los sentimientos y las condiciones de los demás, que no solamente pienses en ti, que pienses en los demás, que seas más empático con las demás personas. Bueno, y que si las demás personas no lo son contigo, que eso no es motivo para nosotros comportarnos de la misma manera que los demás. Bueno, iba a sacar 2 angelitos, pero uno voló y el otro salió aquí. Este angelito te dice, tu éxito está en tu fortaleza. Mira, en tu fortaleza emocional, espiritual. Cultiva tu vida espiritual, te lo recomiendo. Haz un deporte, alguna actividad física, come bien, duerme bien, rodéate de las personas que amas y cuida tu salud. Que tu fortaleza, la verdad, ahí está tu éxito, ahí está tu abundancia. Este tarjetito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, si de pronto hay momentos en los que sientes que vas a explotar, ahí sí, porque igual eres un signo de fuego. Si hay momentos que sientes que vas a explotar, entonces canaliza estas cuestiones escribiendo, cantando, bailando, realizando alguna actividad deportiva, no sé, cualquier cosa que te permita canalizarlo y no ir a explotar con los demás. Bueno, esa ha sido la lectura para mí, para ti, mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita. Y vamos para adelante.
Vamos a ver qué nos dice con respecto a la economía. Para ti que preguntas por tu economía, estas 4 primeras cartas es lo que estás viviendo ahorita en este preciso momento con relación a tu economía, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti con respecto a la economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este momento, con respecto a tu economía, tú estabas confiando mucho en algún proyecto que no se dio, algún negocio que no se dio, pero tú dices, bueno, yo soy una persona que echada para adelante, muy fiel a todo lo que hace y todo lo que piensa, y dice, no, a pesar de que esto me ha generado mi angustia, tal vez depresión, ansiedad, yo voy a seguir adelante, voy a girar hacia otro lado, cambiar de estrategia y todo, y sigues adelante. Tú no eres de los que se amilanan ante los problemas y dificultades, no importa que la piedra, la montaña sea muy grande, tú te la escalas con muchísimo éxito, no importa que en el camino dejes lágrimas, el corazón, lo que sea, pero también hay que disfrutarlo, ¿no? También hay que disfrutar del paisaje. No todo en la vida tiene que ser dolor y amargura y tristeza y que hay que luchar y que... No, no. También hay que disfrutar el camino. ¿Qué te espera a ti en cuanto a tu economía en un futuro más bien cercano? Bueno, superar todas estas cuestiones económicas va a llegar a tu vida o va a comenzar como te digo, a producir este negocio, esta inversión que tú tanto has anhelado, querido, va a comenzar a dar sus frutos para ti. También me están diciendo las cartas en este preciso momento que tengas mucho cuidado con la información que recibes con respecto a tus negocios. Tal vez te pueda estar llegando información que no es muy fidedigna. Investiga tú mismo y mira que todos los negocios, inversiones que tú hagas tengan sus papeles al día, que esté todo en orden, impuestos, permisos, absolutamente todo, que esté legalmente constituido para que esto no te vaya a hacer fracasar. Bueno, que todo sea algo legal y que con la madurez que tú tienes, que reflejes lo que tú sabes, y si hay algo que tú no sabes, pues por favor investigalo. El consejo de tus guías espirituales, mira que enfrentes todo con ese carácter firme y recio que tú tienes, no de una manera autoritaria, no, con mucho amor, pero de una manera bastante firme y resuelta. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti, mi querido amigo y amiga, que estás preguntando por tu economía el día de hoy. Bueno, estos 2 angelitos son súper espectaculares. Mira, este angelito te dice, harás contacto con lo absoluto. Wow y súper wow, espectacular. Mira, va a llegar a tu vida, no sé, ese negocio, esa cuestión personal. Vas a crecer en todos los aspectos de tu vida y te vas a sentir en otro nivel. No una persona arrogante, no. Te vas a sentir humildemente elevado en todos los niveles de tu vida, porque vas a llegar a otro nivel. Recibes ayuda de tus guías espirituales y de aquellos ángeles también de carne y hueso que llegan a tu vida. Este otro angelito te dice, el tiempo no acabará, tu juventud, súper espectacular este angelito. Porque este ángel te está diciendo que en relación a tus negocios, a tu economía, tú siempre vas a estar vigente. Tú siempre te vas a poder actualizar, y los embates de los negocios, los mercados, que si a los demás les va mal, tú vas a decir, ¿cómo así? ¿Crisis? No, para mí no hay crisis. Entonces tú siempre vas a tener esa idea en tu cabeza, esa palabra, no sé, esa renovación, esa innovación para tus negocios y tu vida en general, que no te van a tumbar. A ti no te tumba nadie, mi querido amigo y amiga de Leo. Bueno, les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.